Y en ese orden de ideas, ¿qué cambios al sistema propone? Y además, ¿cuáles son sus ventajas? Para responder a estas preguntas, toma la palabra David Jacobo Gómez Zamora, estudiante de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Es además activista político. Participó en la causa ciudadana y ambiental frente al proyecto Como Hidrototal y actualmente pertenece al voluntariado que desarrolló la iniciativa de revocatoria del mandato de Andrés Fabián Hurtado. Bienvenido. Muchas gracias Juan Pablo y muchas gracias a todos los presentes, especialmente a los médicos que nos acaban de ilustrar de una manera, creo que perfecta, de la situación nacional que tenemos. Bueno, eh, voy a centrar mi ponencia en 5 puntos principales. Los primeros 4 los quiero centrar en las ventajas que parece tener esta reforma a la salud, pero finalmente son desventajas disfrazadas y son puertas peligrosas y riesgosas para el mandato de optimización que tenemos en la Constitución. Más adelante explicaré lo que es ello sobre el derecho a la salud. El primer punto que voy a acotar es cómo se pretende seguir con esa normatividad, como bien decía el doctor Wilson, sobre los Estados Unidos, con una normatividad de un sistema de aseguramiento, pero acentuarlo de una forma más nefasta, que va a encarecer el sistema de la salud. El segundo punto voy a hablar sobre la territorialización del sistema, lo cual también parece una ventaja como el sistema de aseguramiento que nos muestra el proyecto 010 del 2021, pero es incongruente con la realidad que tenemos y es otra desventaja. El tercer punto va a ser la transformación del Instituto Nacional de Cancerología y de qué repercusión o qué riesgo hay de que se vuelva una entidad especial, estatal, de naturaleza especial. Y el cuarto punto, voy a hablar del vacío legal frente a la unificación del sistema contributivo y subsidiado que propone la reforma al proyecto 010 de 2021. Y sobre el quinto hablaré de las ventajas que supuestamente trae referido a cómo estas van a hacer crecer más el grave problema de la privatización de la salud en Colombia. Bueno, hablemos primero del sistema de aseguramiento nefasto. En su artículo 11, el proyecto 010 de 2021 nos habla sobre que las personas tendrán el deber de seguir los lineamientos de autocuidado establecidos en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Nos hablan de unas recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud sobre el autocuidado, pero hay que poner especial atención en ese artículo 11, en su parágrafo cuarto, que nos habla sobre el incumplimiento e incumplimiento de tales acciones que se reflejarán en las cuotas moderadoras. Eso encarece el derecho a la salud. Más adelante, en el artículo 16, nos habla de ajustar la denominación legal de las empresas promotoras de salud a aseguradoras en salud. Y este sistema de aseguramiento que se pretende al cobrar el autocuidado es nefasto y encarece el sistema de salud porque ustedes bien como médicos lo saben. Cada patología tiene un grado de responsabilidad de autocuidado de todos nosotros. Y es nefasto que frente a un derecho fundamental se pueda encarecer el copago del servicio a la salud de esa manera. Es asegurar la salud de una forma perjudicialmente económica. Así el proyecto 010 diga que se establecerán unas medidas cuantificadas y ya sabemos que la salud es un negocio en Colombia y lo será más si nos van a cobrar el autocuidado. Pongo un ejemplo, ustedes bien lo saben porque lo vivo en mi familia. Mi señor abuelo padece la enfermedad del Alzheimer. Lastimosamente, le han dicho que él también de alguna manera indirectamente se lo buscó porque no hizo ejercicio, porque él sabía que tenía esos genes, porque él no prestó diligencia. Y entonces en este nuevo sistema le van a cobrar por eso mismo. Le van a cobrar por esos precedentes donde tiene diabetes. Entonces van a decir, usted no se cuidaba, usted se perjudicó más el cerebro, usted bebió toda la vida, entonces eso se lo vamos a cobrar. Y eso es terriblemente preocupante. El segundo punto es el de la territorialización de la salud. Nos habla en el artículo 23 que el aseguramiento estará circunscrito en áreas territoriales de salud. Primero, escuché la intervención de Elisa Torreniega, directora de Gestar Salud, en donde muy acertadamente la cito y ella nos dice que el título no es coherente porque no hay una territorialización en esta reforma. Se habla de
un plan único de salud, de un seguro único, de un sistema unificado. Hay más bien un sistema de georreferenciación, lo que significa que por diferentes zonas se supone se clasificará el número de afiliados. Y cuando en ese parágrafo también se habla del número de afiliados, se ve la problemática que nos señalaba Wilson sobre el negocio de la salud, en esa necesidad de siempre mencionar el número de afiliados y no el mandato de optimizar o mejorar el servicio a la salud. Lo que importa es el número de afiliados, porque importa es ganar excelente para las empresas promotoras de salud. Eso es muy grave. La propuesta de pensar en regiones o provincias o departamentos de salud es realmente buena. O sea, la centralización siempre va a ser perjudicial, pero la descentralización, dadas las condiciones que tenemos, blindada de, si estuviera blindada de no ser un negocio como lo es hoy, sería excelente, maravillosa. Una descentralización en el sistema de salud sería maravillosa para atender situaciones sin precedentes como la pandemia, en fin, y como las graves situaciones que viven muchos municipios y departamentos en nuestro país. Obviamente con toda la relación de cómo han vuelto la salud un negocio con las empresas cuando privatizaron y desligaron al Estado de dar el servicio a la salud. El tercer punto sobre el Instituto Nacional de Cancerología es allí donde nos habla el artículo 38, que nos habla de transformar el Instituto Nacional de Cancerología en una entidad estatal de naturaleza especial. Parece muy bueno, muy bacano en palabras coloquiales, porque nos habla de una autonomía administrativa, pero más abajo nos habla de que de conformidad con el establecido en el artículo 150, numeral 10, se reviste al presidente de precisas facultades extraordinarias por el término de 6 meses contados desde la fecha de publicación para reestructurar el Instituto Nacional de Cancerología de acuerdo a su nueva naturaleza y le da potestad de manejar incluso frente a los recursos. Nosotros, si tenemos este grave precedente que nos señalaba el doctor Wilson sobre pues cómo han vuelto el negocio de la salud un negocio con el neoliberalismo, no se le puede otorgar al gobierno nacional esa facultad, no se le puede otorgar a un gobierno neoliberal la facultad de disponer de un instituto tan importante, teniendo en cuenta la importancia nacional e internacional que tiene este instituto público que atiende a más de 5.200 pacientes al año. Es gravísimo. Pueden privatizar el Instituto Nacional de Cancerología. Como les digo, cada una de las ventajas que parece tener esta reforma es una puerta infinita a que ellos acrecenten más el problema de la salud y puedan privatizar, puedan recibir más lucro de la salud. El cuarto punto sobre un vacío es el que tengo sobre un vacío, sobre la unificación del sistema contributivo y subsidiado. El artículo 18 nos dice que el régimen único de salud, los regímenes contributivo y subsidiados se integrarán en un periodo de 2 años en un único régimen con beneficios para todos. Luego, igual que la ley 100, igual que todas las reformas, suena hermoso, pero hay un vacío legal terrible en ese artículo 18. No nos dice cómo se integrará, no nos dice, y entonces cómo se ahora llevará. Dice que se seguirá llevando por las normas que se han llevado contributivo y subsidiado, pero al unificarlo no nos dice cómo se va a unificar. Y ese es el peligro. Son potestades riesgosas que no se pueden permitir. Es lo mismo que con lo del Instituto Nacional de Cancerología. Y aquí hago entonces énfasis en algo que nos exponía también de nuevo el doctor Wilson, nos expuso de manera excelente, con unas referencias históricas. Nosotros, tras la Constitución del 91, no fue el primer avance social que tuvimos en Colombia. Nosotros teníamos la salud pública en 1968 con las deficiencias que esto trajera, gracias a que en 1933, 1936 hubo un avance en derechos económicos y sociales muy importante. Y la salud era pública, los servicios eran públicos. Luego llegó, y nos desligamos de ese liberalismo tan peligroso del siglo XIX. Luego llegó en el 80 y en los 90 ese neoliberalismo inspirado por escuelas económicas de Chicago que empezó a privatizar la salud. El servicio de salud se volvió peor de deficiente, porque se enfrentaban entonces las empresas promotoras de salud a una disyuntiva, que era sacar lucro y cumplir la promesa constitucional de darle derechos fundamentales a todos de la salud. Y es ahí cuando se dieron mañas de forma lucrativa, como en el carrusel que vimos de la muerte y todo esto, se dieron mañas, en palabras del doctor Carlos Bernal, profesor mío de la Universidad Externado, para lograr
que fuera compatible el sacarle lucro a la salud, volverlo un negocio cumpliendo esa promesa constitucional. Y un ejemplo hipotético que nos ponían es la manera en que ellos cada mes tienen que comprar unos medicamentos para cierta población que sufre de cierta patología y llegan y la estrategia que ellos hacen es decir, este mes no vamos a comprar nada y como el medicamento puede que no sea muy caro, llegan y solamente 15 personas son las que no las pueden pagar, pues lastimosamente estas personas tutelan el sistema de salud y terminan dándole medicamentos solo a 15 personas y las demás terminan muchas veces pagándose ellos mismos el medicamento. Y es una de las maneras en que definitivamente este modelo de neoliberalismo no es compatible o no puede hacer cumplir las promesas de la Constitución del 91 y del precedente constitucional que se ha desarrollado con la Corte Constitucional. Es allí cuando nos damos cuenta que cuando el Estado se desprendió de darnos salud y de darle esa responsabilidad a unas empresas, definitivamente perjudicó gravemente el derecho a la salud. En vez de pagar más impuestos, porque eso sí se nos bajaron los impuestos para pagar la salud, se creó un servicio deficiente que pagamos todos los días de forma directa. Y es allí cuando quiero acotar el mandato de optimización. Cuando las empresas promotoras de salud en todos estos años le dieron la responsabilidad de cumplir el derecho a la salud, hay dos formas de cumplir los derechos fundamentales y es en su máxima satisfacción y en su mínima satisfacción. Según la Corte Constitucional, dio un mandato de optimización, no quiero extenderme demasiado en qué es un mandato de optimización, pero es decirle a las empresas promotoras de salud, ustedes tienen que dar el máximo de satisfacción, ustedes tienen que dar el máximo bienestar, la mejor atención al cliente, la mejor cobertura preventiva, tienen que dar el máximo. Fue a lo que la Corte Constitucional precisó en educación y en salud. Pero eso resultó terriblemente incompatible con el neoliberalismo que se nos implantó y la privatización. Entonces es como estas ventajas que nos quieren implantar en la reforma a la salud en el proyecto 010 del 2021 vienen con la idea de hacer más lucrativo y con las puertas infinitas y más riesgosas para seguir acentuando el grave problema que tenemos. Y por eso no lo podemos permitir. La reforma a la salud tiene que ser archivada, tiene que ser destruida y tiene que construirse en un nuevo gobierno, pensar en un nuevo modelo económico en el que podamos definitivamente tener un sistema, ya sea de aseguramiento, como lo es Estados Unidos, sin necesidad de hacer ricas a los privados y a los particulares, sino como en Italia, como en países como Italia, que han logrado tener la vocación del Estado, dar garantía a los derechos fundamentales que promete su constitución. Nosotros tuvimos esa grave contradicción cuando incluimos la privatización y el neoliberalismo con una mano de derechos sociales hermosos y de avances sociales maravillosos. Y es allí cuando nos tenemos que dar cuenta que esos avances sociales tan hermosos no los tenemos que cambiar, porque eso es lo que quieren ellos. Decir, no, no los podemos cumplir, pues más fácil destruyámoslo, por eso han querido hacer constituyentes. Sino es decir, si queremos garantizar ese derecho a la salud, si queremos que estas desventajas disfrazadas de ventajas no acrecenten más el problema que se ha vuelto un negocio la salud, tenemos que destruir el neoliberalismo. Muchas gracias. Igualmente, le agradecemos